es que no había seguridad sobre el diagnóstico, incluso todavía. Entonces, siempre es, ay, es que este laboratorio me dice una cosa, este me dice otra, ¿a cuál le creo, cierto? Entonces, generalmente no tenemos quien respalde a un laboratorio y diga, vea, es que este tiene la verdad, pero esas son las normas. Las normas son las que dicen, venga, es que este funciona bien porque hace esto y eso. Entonces nosotros en veterinaria no nos enseñaron eso, no nos dijeron, venga, ustedes seleccionar un laboratorio que tenga un certificado, una norma. En medicina humana sí, usted manda un hemograma y usted no está diciendo, ay, ¿será que este sí es válido o no? No, usted sabe que si lo manda a ese laboratorio y el laboratorio está abierto, es porque está habilitado por Secretaría de Salud. Entonces no tiene que estar mirando si es verdad o no es verdad. Pet Industry, con los de la industria. Mi nombre es Lorena Jaramillo, yo soy la directora ejecutiva y científica y la cofundadora del laboratorio Tesmol. Yo soy médica veterinaria zootecnista, hice un internado en España en donde estudié medicina interna. Creía que me iba a dedicar a medicina interna y no fue así. Posteriormente a eso y durante mi internado, pues yo constantemente trabajaba en laboratorio y más o menos como desde el cuarto semestre de la carrera empecé a tener afinidad por laboratorio. Una vez llegada a España, hice una maestría en microbiología y bioanálisis, seguí trabajando en biología molecular y todo el tema del laboratorio. La vida le va dando a uno el sentido y la va orientando a uno hacia qué debe seguir haciendo. Hice una pasantía en Bélgica, en la Universidad de Liège, y allá pues también seguí todo el proceso de biología molecular. Hice validaciones, hice trabajo de laboratorio también en esa universidad, en el laboratorio de microbiología y bioanálisis de la Universidad de Liège. Comencé de doctorado, hice el doctorado también en eso. El énfasis fueron hemotrópicos. Fui becada en una universidad en Europa e hice un MBA. Digamos, en ese entonces, nada, ni idea de que iba a trabajar en una empresa, ni que iba a hacer nada, digamos, de gerencial. Pues la vida, como les digo, va dando como un lineamiento y ese lineamiento me llevó a hacer en este momento esto que estoy haciendo. Tesmol evolucionó, pues que yo creo que medianamente rápido. Comenzamos en la ciudad de Medellín, en un espacio aproximado de 60 metros cuadrados. Durante el proceso, pues nosotros lanzamos pruebas al mercado que fueran compatibles con lo que ya existía en el momento en el mercado. Comenzamos con un portafolio dirigido, corto, con pruebas muy básicas. Fuimos aumentando los servicios desde la investigación. Y en ese sentido, es importante saber que un laboratorio de biología molecular sí o sí tiene que ir de la mano de la investigación, porque si no se vuelve obsoleto. Y en ese orden fue que comenzó Tesmol. Entonces empezamos pequeñitos, empezamos 3 personas, más un domiciliario prestado. Sin ser vendedora, pues empecé entonces a ofertar los servicios y ampliar la oferta en el mercado. Hubo un inconveniente y fue que llegamos a la pandemia, o sea, nosotros salimos justo en la pandemia. Entonces, en ese proceso, pues hubo como una caída en ventas, las personas no podían salir. Entonces, estuvimos en un stand-by por un tiempo. Luego de eso, cuando ya los veterinarios empezaron a trabajar, empezaron a utilizar los servicios. Y nos tocó mudarnos a 150 metros cuadrados. Ya empezamos a hacer 10, más un domiciliario propio. Luego llegó a los 6 meses otro domiciliario para otra zona. Digamos que empezamos a tratar de hacer expansión a nivel nacional. Y en esa expansión a nivel nacional identificamos que era muy interesante epidemiológicamente hablando la parte de Barranquilla y abrimos una sede en Barranquilla, pero sede de procesamiento, una sede que pudiese cumplir con todas las necesidades en el sector de Barranquilla y para toda la zona Caribe. ¿Por qué? Pues porque el clima amerita, pues, y hay muchas enfermedades. Bogotá fue la última sede, era una sede pequeña, comenzamos con una sede pensando que el modelo iba a ser el mismo que en Medellín, pero a cuestión de un año ya no teníamos espacio, entonces nos tocó volver a migrar. Entonces migramos en Medellín y en Bogotá en simultáneo para lo que es ahora Tesmol. Digamos, las 2 sedes tienen alrededor de 500 metros cuadrados y en total somos alrededor de 60 personas.
directores comerciales, hay director administrativo y financiero, hay un director técnico que es el encargado de mantener a punto todas las pruebas en este momento. Digamos que eso era antes de mis manos, ya cada quien tiene como su labor dentro de Tesmol y eso hace que Tesmol ya tenga, digamos, una estabilidad en los procesos y un manejo más empresarial. Pero la investigación y los hallazgos clínicos e incluso los médicos veterinarios fueron los que nos fueron aportando para mejorar el conocimiento. Entonces nos decían, ve, Lore, es que tengo esta clínica, este paciente no está dando en los resultados con las pruebas básicas que teníamos y debido a eso empezamos a encontrar incluso agentes infecciosos que no se habían encontrado antes. Y eso era muy interesante para nosotros, desde la parte no solo profesional, sino también la parte de investigación. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que había, por ejemplo, agentes como micoplasma que solamente se asociaba a gatos, ya a perros, ya lo encontramos en perros y así sucesivamente fuimos empezando a crecer el portafolio. Comenzamos con unas pruebas que pueden ser alrededor de 30, pero ya en este momento tenemos alrededor de 350. ¿Qué son esas 350? Pues cambiamos técnicas no solamente en las químicas que se usan para el revelado de las pruebas, sino también en la posibilidad de esas pruebas. Entonces, sabemos ya que circula, sabemos que, por ejemplo, en gatos hay Rickettsia felis y pues antes no se sabía nada de eso, por lo tanto hay pruebas dirigidas a Rickettsia felis ya, derivado desde la investigación que se hace en el laboratorio. El hecho de tener un laboratorio de estos es más allá de un diagnóstico o de ofrecer un servicio, también es la posibilidad de mantener a la vanguardia el conocimiento y estar de la mano de la investigación constantemente. PCR tenemos dos tipos de técnicas que digamos que ayudan mucho a que el diagnóstico en veterinaria sea efectivo. Entre ellas está unas que son por intercalantes, que digamos que, ¿qué es eso? Eso es una química realmente. Todas dos son tiempo real cuantitativo, pero hay una con una química intercalante y una con sondas. ¿Qué es interesante? Pues que estén validadas. Lo más importante es que estén bien validadas, dirigidas a lo que uno está, digamos, buscando y que esas validaciones estén soportadas por normas. Esas dos técnicas, ¿en qué se diferencian? Pues una de ellas tiene una habilidad muy bonita y es que puede diferenciar, por ejemplo, una vacuna de una cepa circulante. También puede identificar agentes infecciosos de la familia porque abarca varias familias, pues familias bacterianas o familias parasitarias y que no es específica para algo. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una familia grande que se llama familia Anaplasmataceae o Rickettsiaceae. Esa familia es muy grande, involucra Ehrlichia, Anaplasma, Rickettsia, varios agentes de esos, incluso Wolbachia. Esa familia es de difícil identificación cuando nosotros no sabemos epidemiológicamente qué es lo que está circulando. Esa prueba permite o evita el subdiagnóstico. Va a coger todo lo que sea de esa familia sin diferenciar cada una. La otra prueba, que es por sonda, sí permite identificar lo que uno esté buscando. Entonces, en ese orden de ideas, si yo estoy buscando Leishmania infantum, pues pongo una sonda para Leishmania infantum porque no me interesan las demás. En veterinaria, nosotros empezamos con ese tipo de técnica no por amaño o porque nosotros hubiésemos querido, sino porque es una técnica amplia y son muchas especies de animales. Yo buscar anaplasma es muy diferente en vacas, es muy diferente en perros, en caballos, incluso nos llegan reptiles. Eso hace que todos estos animales puedan ser tomados dentro de esa prueba. La otra está más dirigida hacia la prueba, digamos, el agente infeccioso que yo estoy buscando. Entonces, nosotros en veterinaria les enseñamos mucho cómo se usan esas dos pruebas, cuál es la bondad de una o la otra, y de esa manera llegar a un diagnóstico adecuado en los pacientes. Respecto a microbiología automatizada, incursionamos en esta nueva tecnología. Yo llevo más o menos 2 años detrás del equipo. Muy difícil la consecución para medicina veterinaria por volúmenes, por costos. Tesmol incursiona con ese equipo, lo trae al mercado veterinario para hacer un cambio. Y todo, digamos que en Tesmol todo se basa en el cambio, en querer dar lo máximo en la carrera o en ese gremio.
¿Por qué? Porque digamos que el gremio siempre utiliza la técnica que ya incluso está abolida en humanos. En humanos hace 20 años no se puede utilizar la técnica que se usa en veterinaria. Cambiemos porque nosotros somos una medicina y tenemos que estar a la vanguardia. Hay unas semiautomatizadas que sí están circulando en el mercado, pero digamos que ya llega esta, que es una química completamente cerrada, de una empresa muy, muy buena, con mucha trayectoria en el mercado de microbiología y otros tipos de análisis. Es un equipo que puede obtener resultados de identificación y antibiograma en aproximadamente 11 horas en total. Generalmente en el mercado tenemos es unas que pueden durar hasta 8 días, 10 días, 20 días. ¿Qué es interesante también de este equipo? Es que nos evalúa fenotipos de resistencia en las bacterias que aislamos. Entonces ya estamos al nivel de la medicina humana, en donde vamos a identificar no solamente qué bacteria es con nombre, apellido y bionúmero, y el bionúmero es un número que es una secuencia única a nivel mundial, con la que se compara el agente infeccioso que encontramos en la base de datos mundial. Entonces yo encuentro un E. coli y me dice, con este bionúmero es el 90 y tanto % de identificación. O sea, le da una identificación precisa. Y más allá de la identificación, me empieza a decir, vea, tiene fenotipos de resistencia, no vaya a usar cefalosporinas de segunda generación. Él incluso tiene la posibilidad y los algoritmos de decir, no vaya a usar esta familia de antibióticos porque detecté una enzima, hace resistente a esa familia de antibióticos, por lo tanto, así hayan dado sensibles, te los doy todo como resistente porque no puedes usar ese antibiótico para la terapia. Ya los tratamientos son mucho más efectivos, evitamos mucho el uso digamos, de terapia inadecuada, lo que va a ayudar al proceso de resistencia. Y hay que tener en cuenta que nosotros también nos metimos en esto porque tenemos una línea de investigación de resistencia. Es el granito de arena de Tesmol para poder innovar, crecer en el gremio y apoyar todo el tema de la resistencia antibiótica a nivel mundial. Es el primer foco, yo digo foco, el primer bombillito, ¿cierto?, que evalúa resistencia en veterinaria en toda Latinoamérica. Eso es muy lindo. ¿Por qué? Porque ya está unido a la Organización Panamericana de la Salud, en donde están todos los otros bombillos o todos los otros foquitos de medicina humana. Están diciendo, vea, aquí hay esta bacteria con este mecanismo. Y es que este equipo mide mecanismos, diferente a, por ejemplo, lo que se usa tradicionalmente, que uno simplemente ve un halo y dice, está resistente, sensible, punto. Y usted no sabe nada ni por qué es resistente, ni por nada. Eso que es bonito, por ejemplo, hemos tenido unos casos con Klebsiella pneumoniae, subespecie pneumoniae, y ese caso para humanos es muy delicado, porque causa problemas respiratorios graves y son microorganismos de UCI. Entonces, ¿qué pasa? El gato lo tiene y está viviendo con la persona. Entonces, los dos deben saber que eso existe, que está ahí y cómo lo van a manejar. Porque incluso en ese caso que les estoy diciendo, era sensible solamente a un antibiótico. Si, digamos, ese gatico no supiera nada de eso, sino que hubiese utilizado un método tradicional, no sabría qué mecanismo es, ni siquiera hasta que es pneumoniae, subespecie pneumoniae, sino simplemente Klebsiella y hasta ahí quedó. Ese gatico nunca se va a ver en la alerta para los humanos. Entonces, si llega la persona enferma, y ahí es cuando empezamos a hablar de una salud, ¿cierto? Y Tesmol siempre ha trabajado en ese sentido, porque llega la humana enferma, el gatico ya es enfermo, pero usted ya tiene el diagnóstico y bien hecho. Entonces, de esa manera, a la humana le ponen el medicamento por el que salió, Sensil, el que es. Entonces, eso ahí, porque nosotros vivimos con nuestros gaticos, con nuestros perritos, así, dormimos juntas, hacemos un montón de cosas, y el gatico simplemente estornudaba. Pero la bacteria es una bacteria de UCI. Ya podemos hablar en paralelo con la medicina humana y eso es lo bonito digamos, de este tipo de equipos. Del apoyo que hacemos nosotros constantemente a los médicos veterinarios es fundamental. O sea, porque si no,
pasar de esa línea básica a la automatización puede llegar a ser muy complejo porque no nos lo enseñaron en la universidad, no sabemos qué es una concentración inhibitoria mínima y el equipo saca las concentraciones, pero eso es con una función. No es que sea pues como hay puro papel y la que sea el numerito mayor o menor. No, realmente uno tiene que saber utilizar esas concentraciones para saber qué tratamiento va a utilizar y adecuadamente. Entonces, de la mano de nosotros, obviamente, todo el tiempo estamos haciendo el apoyo educativo y hacemos muchas campañas. Todas las meses hacemos unos desayunos TESMOL que es formativo para poder aprender a utilizar todas estas técnicas y también nos dirigimos a las clínicas. Las autovacunas, ese es otro tema supremamente lindo. No es una invención de TESMOL. Las autovacunas son algo que ya tiene registro, tiene una resolución del ICA, tiene, digamos, una normativa mundial sobre la producción. Esas vacunas son generadas a partir de las bacterias que nosotros tenemos en el organismo. Entonces voy a poner un ejemplo claro. Yo tengo una infección urinaria por una E. coli. Puede ser de difícil o no tratamiento, pero tomemos que es uno de difícil tratamiento, que realmente las autovacunas nacen es para apoyar los tratamientos difíciles. Para eso, entonces yo cojo esa E. coli, hago una desnaturalización de la E. coli y produzco la vacuna para ella. ¿Qué es eso? Es lo mismo que como si fuera cualquier otra vacuna, es un inmunógeno. Me aplico una inyección para generar anticuerpos para todo ese componente de esa bacteria. Yo genero anticuerpos para esa E. coli y la eliminación de esa bacteria es mucho más eficiente porque mis anticuerpos la atacan como si yo estuviera vacunada para o previamente para ese agente infeccioso. Es bonito porque se puede utilizar en todos los casos, en problemas de piel, en problemas urinarios, en problemas de difícil tratamiento, pero también en granjas. Y eso no podemos dejarlo de lado, y es que las granjas muchas veces tienen, por ejemplo, una salmonela circulando. Entonces yo lo que hago es aislar esa salmonela, se genera la identificación por el equipo de microbiología, porque eso sí por norma debe ir identificado con quién es y en qué porcentaje de identidad. Va con el agente infeccioso, se generan las dosis para el galpón, incluso pueden ser vía oral, se genera la inmunización y las gallinas dejan de morir. Ahí lo bonito es que posterior a eso empiezan a generar inmunidad a partir de más o menos los 15 días de la aplicación. Por ejemplo, también en un caso de diarreas en terneros, se identifica que es un Clostridium. Nosotros tenemos cultivo de anaerobios, que son bacterias que no viven con oxígeno, que es una también de las innovaciones de TESMOL o de los acompañamientos para el gremio, y es el poder cultivar anaerobios. Se saca ese Clostridium se hace en autovacuna y posterior a eso se puede administrar a los terneros y evitar la mortalidad. No es que reemplace los tratamientos, no, simplemente fortalece el sistema inmunológico de los pacientes. Este modelo de autovacunas nace apoyando la línea de resistencia antibiótica que hay a nivel nacional. La meta de nosotros en algún momento, acompañándonos de las líneas de investigación, es cultivar ciertas bacterias que por ahora no tenemos cómo cultivarlas para poder generar ese tipo de autovacunas también para ellas. Desde el comienzo nosotros hicimos una apuesta grande para la generación de pruebas in-house. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que nosotros le apostamos con todo. Entonces las diseñamos, las organizamos y creamos todo el laboratorio que ustedes van a ver. Es un laboratorio que está diseñado bajo una norma. No es que nosotros nos lo hayamos inventado y hayamos dicho, ay, qué bueno aquí poner un bañito. No. Organizamos todo el laboratorio con una norma internacional para cumplir esos estándares internacionales. Así comenzamos, pensando en que fueran unas pruebas que tuvieran validación internacional. En este momento ya lo logramos. Tenemos una ISO que valida que esas pruebas están diseñadas bajo estándares internacionales. ¿Para qué es importante eso? Para que la medicina veterinaria vaya cogiendo rigidez, seguridad,
que vayan acompañados de regulaciones realmente, porque pues lastimosamente acá y en muchos países, porque no es solo Colombia, sino que en la mayoría de los países, los animales que no son de producción no son de observación. Todo el laboratorio está bajo las mismas normas para animales de producción y para mascotas. Tienen la seguridad de que el laboratorio que tiene regulaciones para grandes especies, pues está cubriendo los servicios de ellos. Esa fue la apuesta siempre. Nosotros nos otorgaron el registro ICA en el 2022, él avala la implementación de una norma. Ellos nos auditan, revisan que las pruebas estén siendo manejadas adecuadamente. Respecto a la parte de microbioma, esa es otra línea hermosa. Yo digo que todo es hermoso acá, pero digamos que en esta se apasiona uno más porque empiezan a encontrar agentes infecciosos que ni siquiera sabe que existen. Una línea que es la parte de análisis de microbioma, en donde nosotros identificamos las bacterias que están en los pacientes o los parásitos o los virus, dependiendo del tipo de análisis que se escoja. Nosotros identificamos esos microorganismos por literatura. Hay algunos que se han asociado con patología y otros que no son patógenos, que nos permite ver ese equilibrio entre los buenos y los no tan buenos, y saber cómo podemos potenciar los buenos para poder mejorar la salud del animal. Hay algunos estudios que demuestran incluso que todo lo que tenemos a nivel intestinal va a mediar incluso el comportamiento, los hábitos de alimentación y en nuestro estado de salud y nuestra inmunología. Nace la línea de microbioma asociada a digamos, a esta terapia que es el trasplante fecal. En veterinaria se está empezando a hacer ese proceso. Entonces se evalúa mucho microbiota de un paciente, por ejemplo, con un parvovirus que tiene una disbiosis. Hay que evaluar qué microorganismos, pero eso les hacemos PCR, cultivo, identificación de los microorganismos que tiene allí, para decir, este es un donante que le puede ayudar a un paciente con parvo que está en condiciones muy delicadas. Generalmente son cachorros, están con procesos gastroentéricos sanguinolentos, entonces digamos que eso hace que sea muy difícil que ellos repoblen toda esa microbiota de una manera autónoma. Entonces el trasplante es una buena terapia para ello. Pero nosotros realmente no es que hagamos la terapia, sino que nosotros apoyamos el gremio y los médicos veterinarios haciendo los análisis del donante, el receptor, qué bacterias tiene, cuál es el equilibrio que tiene interno sobre ellas, y de acuerdo a eso él puede hacer la terapéutica dirigida. Cuando uno empieza a entender ese tipo de mecanismos y que las bacterias casi que dominan nuestro organismo, nos damos cuenta que tenemos que estudiar mucho sobre eso. Tenemos una muy buena noticia y es que Tesmol da un paso hacia la medicina humana y nos habilitamos en medicina humana. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya somos también monitoreados, además de los otros entes, por la Secretaría de Salud de Medellín y de Bogotá, en donde podemos entonces empezar a hacer, digamos, agentes infecciosos de varias especies, animales de compañía y humanos, todo el tema de la zoonosis, y adicionalmente podemos empezar a investigar este tipo de agentes en medicina humana. Entonces, ¿qué involucra esto? Pues se involucra para nosotros un proceso más de calidad. O sea, también es una certificación, también es algo que nos permite ya ofrecer el servicio en humanos. Fue también muy dirigido por los médicos veterinarios. Los médicos veterinarios nos mencionaban muchas veces que tenían o que podían tener enfermedades infecciosas derivadas de su trabajo y que no tenían cómo diagnosticárselas. Ya hemos tenido algunos médicos veterinarios que se han podido diagnosticar gracias a eso, y entonces eso justificó, digamos, el haber migrado a la medicina humana, y ya más que eso, empezar a mostrar cómo muchos agentes infecciosos que no se diagnosticaban circulan en humanos sin tratar, subdiagnosticados. Y también abrimos la posibilidad para que muchos de los casos médicos que eran idiopáticos o que no se sabían qué era lo que estaba ocasionando, tuvieran diagnóstico. Entonces estamos como en el Tesmol de 2019 cuando comenzamos,
en donde empezamos unas pruebas pequeñas, porque en humanos tenemos el portafolio creo que es como de 35, es un portafolio corto, pero también empezamos con lo mismo, con descubrimientos, hemos tenido niños con diagnóstico, pero eso hace que se salven, porque ya con un diagnóstico le hacen terapia, lo maneja un infectólogo adecuadamente. Entonces no es solamente como habilitarse por habilitarse, sino que es el objetivo de TESMOL, que siempre ha sido que se salven vidas, ¿cierto? Que con el diagnóstico. Un laboratorio de medicina humana tiene muchos, digamos, muchos controles, muchos verificaciones, cosas, nada puede estar vencido, los lotes deben estar perfectos, todos los insumos utilizados deben tener INVIMA. Entonces los veterinarios, saber que un laboratorio como esto les está dando sus resultados en sus perritos, pues va a ser mucho más gratificante, va a dar más seguridad. Que yo pienso que muchas de las cosas cuando nosotros llegamos es que no había seguridad sobre el diagnóstico, incluso todavía. Entonces siempre es, ay, es que este laboratorio me dice una cosa, este me dice otra, ¿a cuál le creo, cierto? Entonces generalmente no tenemos quien respalde a un laboratorio y diga, vea, es que este tiene la verdad, pero esas son las normas. Las normas son las que dicen, venga, es que este funciona bien porque hace esto y eso. Entonces nosotros en veterinaria no nos enseñaron eso. No nos dijeron, venga, ustedes seleccionar un laboratorio que tenga un certificado, una norma. En medicina humana sí, usted manda un hemograma y usted no está diciendo, ay, ¿será que este sí es válido o no? No, usted sabe que si lo manda a ese laboratorio y el laboratorio está abierto, es porque está habilitado por Secretaría de Salud. Entonces no tiene que estar mirando si es verdad o no es verdad. Y eso es lo que nosotros queremos sembrar, esa seguridad para que el diagnóstico en veterinaria tenga una responsabilidad. Todo esto va de la mano de múltiples normas, de múltiples certificaciones, hacen que ustedes tengan una seguridad diagnóstica y que eso les permita a ustedes saber cómo tratar a un paciente, saber la epidemiología, trabajemos juntos y sea efectivo el servicio y el diagnóstico sea muy seguro. TESMOL, ciencia confiable, salud segura. Pet Industry, con los de la industria.